eh, una derivada, una integral, que es la constante de integración, diferencial de x. ¿Qué es la constante de integración? No, déjame anotar eso, ¿no? La constante de integración son simplemente los valores que se pueden perder de la integral a la derivada. Ah, sí, no lo explicó. Se pierde. Ajá. Sí, si yo tengo x cuadrada más 4 y yo derivo esto, me va a dar 2x, la derivada de 4 es 0. Entonces ahora, si yo la función 2x yo la integro, me va a quedar 2x, el exponente es 1, yo le voy a sumar 1, se me va a quedar 2 sobre 2, este 2 se va con este 2 y me queda x cuadrado, yo llegué a esta misma función, pero este 4 se perdió. Entonces la constante de integración son esos valores que por ahí se me fueron, se perdieron al momento de pasar de la derivada a otra función y esa integrarla. ¿Sí? Entonces, pues ya esta c, pues en este caso, pues sería este 4. Nada más esa es la constante de integración. Ahora vamos a ver lo que... sí, ya les había dicho lo que es una integral que representa. La integral es el área de un punto a un punto, ¿no? Exactamente. Bien, les voy a poner acá la fórmula. Yo no me sé esa fórmula porque la verdad es que no se utilizan para nada. Pero es la fórmula de la sumatoria de Riemann. Aquí está. Va a ser sumatoria de i igual a 1 hasta n de función de xy por delta x. Ahí está. Esa es la sumatoria de Riemann. Esta es la fórmula de la sumatoria de Riemann. ¿No? Ahora, de esta fórmula de sumatoria de Riemann, es de donde vienen las integrales. De esta de acá. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Esta como m acostadita, que representa la sumatoria. Sumatoria. ¿Vale? ¿Sumatoria de qué? De i igual a 1 hasta n. N va a ser mi último valor al que yo vaya a llegar. ¿Va? ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí, por ejemplo, yo tengo una parábola. ¿Va? Yo nada más me voy a poner en el plano positivo porque siempre que sacamos área con integrales la vamos a sacar en el plano positivo. ¿Cuál es el foco de una parábola, profesor? El foco de una parábola forma una elipse. ¿Y te acuerdas lo que...? Bueno, o sea, sí, tú tienes una parábola aquí. Si tú pones otra parábola arriba, se va a formar una elipse. Entonces el foco es el que está aquí. Que los focos son los que forman la elipse. Ahorita lo vemos si quieres. Pero igual eso ya medio lo hemos visto. Sí, nada más que no supe deducirlo en el examen. Porque me dice, si el foco de la parábola se encuentra en tal lugar, o también me dice, si el centro de la circunferencia está en tal lugar y toca el punto X, entonces... Ahorita vemos esos problemas. Pero a ver, yo tengo aquí mi parábola, yo voy a tener mi punto 1, mi punto 2 y por acá yo voy a tener, no sé, por acá mi punto 3, ¿va? Okay. Entonces mi parábola va a ir así, ahí está. Entonces la sumatoria de Riemann, lo que me dice, creo que los pusimos separados. Ahí está, es que acerqué mucho la parábola, por eso se ve muy cerquita. Muy grande. Entonces, lo que me dice la sumatoria de Riemann, ¿qué significa delta x? Delta x significa diferencia de x. Delta x. Eso del concepto de delta, que es diferencia, lo vemos tanto en física como en matemáticas. Por ejemplo, en la fórmula para calcular la velocidad, que era delta d sobre delta t. Delta d sobre. Que es la diferencia de la distancia en relación con la diferencia del tiempo. ¿Sí? O sea, si yo empiezo, por ejemplo, si a mí el problema me dice empiezas a correr desde un campo, desde medio campo, ¿no? Un campo, no sé, por ejemplo, que mide 100 metros,
y el problema te dice, empiezas a correr desde medio campo, vas a empezar desde los 50 metros, ¿no? Y dice, hasta llegar al final del campo. O sea, delta D es esto, es la diferencia. Delta D va a ser la diferencia que va a haber entre 50 y 100. Entonces va a ser 100 menos 50. ¿No? O sea, la distancia final menos la distancia inicial. Entonces, esto va a ser delta D. En matemáticas es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que representa la suma de Riemann? La suma de Riemann representa varios rectángulos que se van formando, ¿no? de bases iguales, ¿vale? Estas bases, ¿qué van a ser? Bueno, aquí yo no las estoy poniendo tan iguales, pero supongamos que son iguales, ¿no? Estas bases van a ser ¿qué? Delta X. ¿Sí? Las bases de los rectángulos que yo estoy trazando. Entonces yo voy a tener esto, voy a tener esto, voy a tener esto, y así me voy, así me voy, así me voy, ¿no? Por ejemplo, acá me voy hasta el intervalo 2. Hasta el valor de X. Ahí está, ¿no? Entonces la sumatoria de Riemann lo que hace es partir, ¿no? Todo lo que está aquí abajo de mi función, ¿sí? Lo va a partir en cuadros de base delta X, bueno, rectángulos de base delta X, de 0 hasta 2, ¿no? Bueno, acá por acá me faltaron otros más, bueno, ahí ya no se van a ver mucho, pero... Entonces, la sumatoria de Riemann, pues, ¿a qué se refiere? A X y ¿qué va a ser? Va a ser mi valor inicial, y significa, bueno, y es una variable, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo sumatoria de y igual a 1 de función de x y, ¿sí? Eso se refiere a que yo voy a tener la sumatoria de la función de x1, ¿sí? X1, ¿qué va a ser? Va a ser mi inicio. O sea, va a ser el primer cuadrito que se va a formar. Bueno, en este caso, pues no los tracé. ¿Qué tanto se acerca en realidad a ese valor, profesor? Cuando ustedes integran. Bueno, supongo que en integración es exacto. ¿Ah, sí? Ahorita les voy a explicar por qué. En la sumatoria de Riemann tú vas a tener delta X. Pero en cálculo diferencial este delta X se convierte en diferencial de X. ¿Por qué? Porque lo que hace una integral es partirlo ya no en cuadros, sino en líneas infinitas. Por eso ahora pasamos de este símbolo, que es sumatoria, a integral. Porque ya le estás partiendo en delta X, ¿no? Ya le estás sacando una distancia, delta X. Ya le estás sacando una distancia a tus cuadritos, ya estás trazando líneas infinitas que se convierten a diferencial de X. Entonces, ¿es un programa o ustedes lo hacen manual? La integral. Lo que estamos haciendo hace rato era una integral. O sea, se hace en la mano, sí. Y es totalmente seguro que da el exacto. Sí, exacto. Ya la integral es exacto. La sumatoria de Riemann te da un valor aproximado. ¿Por qué? Porque si lo partes en líneas infinitas, pues ya no vas a tener, por ejemplo, estas diferencias que se forman acá. Exacto. Entonces, pues ya, o sea, cada línea pues va a estar exactamente donde termina tu función, de donde empieza x igual a 0 hasta donde termina tu función. Entonces, el resultado de la integral va a ser exacto. Siempre. Entonces, esto de acá va a ser igual a función de x1 por delta x. Ahora, todos los rectángulos que se forman pues van a tener la misma base. Ahora, si yo entre 2 y 0 trazo solamente 5 rectángulos, pues ¿qué me van a quedar? Me van a quedar rectángulos muy grandotes. ¿No? La aproximación no va a ser tan buena. Entonces yo aquí ¿qué voy a tener? Voy a tener más, porque es sumatoria, función de ¿qué? De x. ¿No? Aquí si x y vale 1, o sea, este va a ser x1. ¿Sí? Entonces x y ahora vale 2. Entonces vamos a tener función
de x2, Función de X2. que va a ser ahora el siguiente cuadrito. Y así me voy. Si yo lo parto en pocos cuadritos, pues la aproximación va a ser muy mala. Mientras más cuadritos yo parta, me voy a ir aproximando cada vez mejor, ¿no? O sea, voy a cortar el delta x, porque esto también yo lo voy a multiplicar por delta x. Delta x va a ser una constante porque todos mis cuadritos van a tener la misma base. Pero lo que hace una integral es eliminar ese delta x, trazar líneas de manera infinita, ¿sí? Entonces el delta x se convierte a diferencial de x. Y la sumatoria se convierte a una integral. O sea, para términos prácticos, la integral es una sumatoria de un montón de cuadritos infinitos. Un montón de líneas infinitas. Entonces, bueno, de aquí es de donde proviene la integral, ¿no? Porque ya al partirlo en formas infinitas, pues ya vamos a obtener el resultado. Ahora, por ejemplo, en este caso mi función es x cuadrado. ¿Por qué? Porque la x cuadrada va a formar mi parábola, ¿va? Si yo integro esto, me va a dar x elevado al cubo sobre 3. Esta es la integral de x cuadrado. Entonces, cuando yo tengo una integral y nada más la resuelvo y no tengo ningún valor, por ejemplo, cuando nada más tenemos esta forma de acá, se le llama integral indefinida. ¿Por qué? Porque una función generalmente va a tender a infinito. Se puede extender a infinito y no para esa función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restringir. Tú no le puedes sacar el área a algo que tiende a infinito. No se puede. Entonces tienes que restringir hasta cierto valor. En este caso, por ejemplo, yo tengo que restringir de 0 a 2. Entonces estos numeritos que se ponen acá abajo, que se ponen abajo es mi valor menor y arriba es mi valor mayor, es esta restricción de hasta dónde, de dónde a dónde yo estoy sacando mi área. Entonces, por ejemplo, si yo tengo integral de x cuadrada, esto va a ser igual a la integral de mi valor mayor, en este caso va a ser 2, ¿sí? 2 de la función igual, menos la integral de x cuadrada cuando x vale 0. Si yo saco nada más el área entre el rango 1 y 2, entonces aquí mi rango menor pues va a ser 1, ¿no? Pero ya no me va a dar el área completa, me va a dar solamente el área de esta parte de acá. El área de acá ya no me lo va a dar. Solamente me está sacando el área de este tramo de acá. Entonces yo voy a realizar la resta. Ahora, esto es muy sencillo de entender. ¿Por qué? Porque simplemente al yo calcular esta integral, ¿no? O sea, yo voy a tener que la integral de acá va a ser x cúbica sobre 3 menos x cúbica sobre 3, pero ahora x aquí vale, aquí le voy a poner el valor de 1 y aquí le voy a poner el valor de 2. Entonces, ¿qué pasa? Que esta función de acá lo que me está haciendo es calcular el área total. Y esta función de acá lo que me está haciendo es calcularme el área hasta llegar a 1. Entonces, al restarle esto, pues ¿qué me está quitando? Me está quitando esta área que yo calculé de esta integral cuando x vale 1. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, precisamente al restarle todo el área, que es esto de aquí, menos todo el área, pero hasta el valor de 1, es decir, esto de acá, pues ya solo me va a dar esto de aquí. Al 2. Okay. Exactamente, me va a dar el valor del 1 al 2. No borre. Perdón, por favor, profesor, no borre. Y ahorita vamos a resolver integrales de manera... ¿Ya les había ¿Ya habíamos resuelto integrales? Nunca, 3, 4, 5, 6. 3. Vamos a ver ahorita integrales y aprovechando vemos derivadas. 2 por 1. Que la inversa de una integral pues, va a ser una derivada. Aquí he venido a hacer cosas que nunca había hecho en mi vida. Ni que pensabas hacer. Ni que pensaba hacer. Ni que sabía que existían.
Sí sabía que existían, pero las evitaba. Ah, Hasta ya el siguiente año ya se les olvida. Bueno, si no es que se meten en una carrera de ingeniería. no, son matemáticas. Si se meten en una carrera de ingeniería o... No, matemáticas está Es. horrible, horrible. En la prepa su maestra le decía que era la mejor para matemáticas. Que sí. Sí. No, pero Tiene que hacer esa carrera. O sea, sí está verdaderamente... De locos. Sí, de locos, de locos. Pero hay gente que como que ya tiene el talento, ¿no? Y que ni sufre. Así todo se le da muy fácil. Pues sí, pero no, o sea, yo respeto otras carreras. Medicina, por ejemplo, siempre los de medicina son muy payasos con su carrera. No, que yo me lo estoy estudiando. Sí, pero es aprenderte cosas. Concepto. Sí. Tiene su Sí, sí, chiste, sí. claro, tiene su chiste. También es No, práctica. no lo menosprecio, pero digo, yo a mi parecer no le doy tanta gracia. Estar solo aprendiendo Sí, cosas conceptos. así. Ajá, conceptos, sí, o sea, puro concepto. Y sí, después es aplicarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que son las matemáticas, o sea, de verdad hay que ser. Yo digo que en matemáticas Einstein. sufres más cuando no encuentras un resultado que al encontrarlo. O sea, yo creo que no se complica el proceso cuando das con el resultado, pero cuando ya pasan días y dices, pero ¿por qué era esto y no era esto? ¿Cuál es la respuesta? Ajá, o sea, yo siento que es esa parte más bien en No, que pero tú- mira, o sea, en matemáticas, o sea, la carrera de matemáticas puras, a mi parecer es la carrera más difícil de todas. O sea, lo que es matemáticas puras y física pura, son las carreras, a mi parecer, las peores, las que más te van a demandar en tiempo, en conocimiento, en estudio, Todo. en estabilidad emocional, en todo, en todo. En matemáticas, bueno, por ejemplo, lo que ven en física, teoría de la relatividad, es lo que ven a nivel universidad, maestría y posgrado. De hecho, por ejemplo, en la conferencia que yo les decía de Miguel Alcubierre, él menciona que él ve relatividad, él da la materia de relatividad en sexto semestre de universidad, no de maestría ni de doctorado, de universidad. Entonces, o sea, ver relatividad es algo... Física cuántica, la física cuántica es horrible, no sigue las reglas de la física clásica. Por ejemplo, un electrón, este es un concepto muy complicado de entender, un electrón, ahí ya estamos hablando de física cuántica, está en todos lados al mismo tiempo. Muy bien. O sea, es imposible calcular la posición de un electrón de manera cuántica. No se puede. ¿Por qué? Porque un electrón está en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. O sea, ahí sí hay Omnipresente. reglas. ¿Eh? Omnipresente. Sí, es Dios. Entonces, la física cuántica, de la física cuántica es de donde viene la teoría de la relatividad. O sea, la física cuántica, que nadie lo ve así a detalle más que los físicos, está imposible de entender. Yo he intentado entenderle estudiando y de verdad que lo he entendido, pero muy poquito. O sea, Lo superficial. de manera muy superficial, porque de verdad es complejísimo. Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez del gato de Schrödinger? ¿No han escuchado No. del experimento de Schrödinger? Búsquenlo, coman bien, pero precisamente lo que les decía es que un electrón está en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Pero también en la física cuántica depende del observador. De hecho, por ejemplo, la luz se puede comportar tanto como una onda como un láser. O sea, un láser, ¿qué pasa? Si tú tienes una rendija, de hecho, busquen, les voy a dejar de tarea, busquen el experimento. Lo pueden buscar en YouTube y ver en video, o sea, a veces no hay problema ni nada. Busquen el experimento de la doble rendija. Y se van a dar una idea de qué tan complicado es entender la física cuántica. El experimento de la doble rendija, prácticamente se tienen dos rendijas, se proyecta luz y
cuando se comporta como una onda, estas ondas chocan y van a generar no solamente la luz que pasa por esas dos rendijas, genera luz como si hubiera muchas rendijas. Como fragmentada. Tiene el comportamiento de una onda, pero también puede tener el comportamiento de un láser, es decir, que solamente se vean esas dos rendijas. Eso tiene que ver con física cuántica y eso es dependiendo del observador. Y por ejemplo, el experimento del gato de Schrödinger, lo que dice es, yo tengo un gato, tengo aquí un gato, y yo aquí voy a meter un electrón. Ahora este electrón, voy a meter un electrón, y este electrón, si se va para un lado, el gato vive. Si se va para el otro, el gato muere. Pero la caja está cerrada. Entonces, de manera cuántica, sí, ya me acuerdo. el electrón está en todos lados, es decir, está tanto en este como en este, pero a la vez no está en ninguno. Entonces, ¿de qué depende si el gato está vivo o muerto? De que el electrón esté acá o esté acá, ¿no? Pero ¿de qué va a depender? Del observador. Hasta el momento en el que se abre la caja, el electrón va a decidir a dónde ir. Obviamente eso no se puede, es una situación hipotética. Ese experimento, así como tal, jamás se hizo, porque nadie puede agarrar un electrón y ponerlo ahí en un tubo, ¿no? Eso es imposible. Pero es una situación hipotética que explica más o menos cómo es la física cuántica. Entonces, hasta que se abre la caja, se podría saber si el gato está vivo o está muerto. Entonces, la física cuántica es muy complicada, no sigue las reglas de la física clásica, que es la que nosotros vemos. Es, de verdad, algo complicadísimo. Y las matemáticas, hay una materia de matemáticas, igual si quieren buscarlo, se llama topología. Ya les había hablado, porque a Diana ya te había hablado un poquito de eso. En la topología ven conceptos muy abstractos, muy abstractos. Tanto que para la topología, un círculo y un cuadrado en topología son lo mismo. Y la topología, digo, yo no estudio topología, no sé si exactamente la ciencia que sea, pero estudia cosas muy complejas y abstractas, que si así llega un matemático y me intenta explicar, no hay forma de que uno lo entienda. Por más que te explique, ¿no? Si no que diríamos, está loco. Así diríamos nosotros, no está loco. Si no estudias matemáticas, no hay manera de entenderlo. ¿Por qué? Porque son conceptos abstractos que no se pueden plasmar, no se pueden ni siquiera dibujar. A lo mejor en simuladores de realidad virtual y todo eso, pues se podría, ¿no? Y aún así sería medio complicado, pero así que te expliquen y tú intentes imaginarlo, imposible. Y eso es una materia creo que de octavo semestre de matemáticas, es topología. Igual si quieren, búsquela. Por ejemplo, la topología en la vida común y corriente, ¿en qué se emplearía? La verdad no sé, yo no he estudiado topología, pero sí es una materia que también he intentado por ahí. La verdad a mí no me interesa mucho la topología, nunca he intentado estudiarla tan a detalle como por ejemplo física cuántica, relatividad, etcétera, cosas de física, porque a mí yo me voy más por el lado de la física que las matemáticas. Pero sí lo poquito que he llegado a ver, no, ni le entiendo, o sea, es terrible. Entonces, para mí esas dos carreras son las más demandantes de todas, o sea, por encima de medicina y todo, porque medicina es aprenderte cosas y ya. Y en matemáticas y física, al menos hasta la fecha, es seguir descubriendo cosas y entender conceptos muy abstractos. Entonces cada año se descubren cosas en esas materias. Sí. Pero bueno, ya nos salimos un poquito del tema. Vamos a ver vamos a ver lo que es la integración por el cambio de variable. Ya más o menos ahorita vieron hace rato lo que era el cambio de variable. Integración por acá. Entonces vamos a tener la integral de 3x más 2 elevado a la 5 diferencial de x. Es la misma integral que estaban viendo hasta ahora. Pero ahorita ya se las voy a explicar a detalle. Cuando nosotros aplicábamos regla de la cadena, ya aplicábamos cambio de variable, ¿sí se acuerdan? Sí. O sea, teníamos función, no sé, por ejemplo, función
prima de x, bueno, función de x va a ser igual a 3x, obviamente no va a dar lo mismo que acá, más 2 elevado a la quinta, ¿no? Aplicamos un cambio de variable donde llamamos a lo que estaba dentro del paréntesis v o u, lo mismo, y esto iba a ser 3x más 2, que era lo que estaba dentro del paréntesis, y vamos a sacar la derivada de v, ¿no? Que en este caso, pues bueno, es 3. La derivada de 3x es 3, la derivada de 2 es 0, entonces se queda en 3. Y aplicábamos regla de la cadena, que era función prima de x, y aquí aplicábamos el cambio de variable, ¿sí? Que era derivar v, bueno, v como si fuera una variable, ¿sí? Derivar v, o sea, 5 menos 1 dividido entre, multiplicado por, ahora lo voy a poner así, n por v elevado a la n menos 1. ¿Sí? N por v elevado a la n menos 1. Y esto lo multiplicábamos por ¿qué? Por v'. Entonces lo que pasa es que aquí de la variable x nos pasamos a la variable v. La variable v, ¿qué es? Es un conjunto de la variable x. ¿Sí? Entonces en este caso nosotros vamos a hacer lo mismo. El cambio de variable realmente es sencillo, porque ya desde derivada se ve. Entonces, vamos a aplicar aquí el cambio de variable, pero para aplicar el cambio de variable, si yo cambio ahora a mi variable u, yo voy a tener la misma forma de mi integral, ¿no? Pero ahora esto de acá se va a convertir en u o v. Entonces yo voy a tener v elevado a la n menos 1. Bueno, primero tengo que tener esta forma. v, que es esto de acá, diferencial de v. ¿Por qué ya no diferencial de x? Porque ahora mi variable es v. Entonces tengo que tener diferencial de v. Ya no puedo tener diferencial de x porque x ya no es mi variable, la que lo estoy contemplando. Entonces, ya teniendo esta forma, yo puedo integrar, ¿va? Pero para eso tenemos que hacer dos cosas. Primero tengo que definir lo que va a hacer v, ¿va? ¿Qué va a hacer v? Lo que esté dentro de mi paréntesis. Lo va a hacer 3x más 2. Ahora, yo le voy a sacar la derivada a v. ¿Cuál es la